Ya estamos de vuelta acá en Vox Populi 2021 en Polar Comunicaciones después de esta conversación con Sergio Aguilante en relación, no es Sergio, José Aguilante, en relación justamente parte esto pensando en que recientemente se celebró, ¿cierto?, el Día del Trabajador y la Trabajadora Radial, pero de ahí, ¿cierto?, surgieron una serie de historias, así es que vamos a conversar más en serio esta posibilidad de seguir contando historias de la radio. Pero ahora pasamos a otro tema y vamos a presentar inmediatamente a nuestro invitado de este bloque, quien es candidato a concejal independiente en la lista de Convergencia Social. Se trata de José Suazo. ¿Cómo estás? Marcelo Suazo. Marcelo Suazo. Bueno, es que nos vamos a conocer. Entonces, sí, partiendo porque su nombre entonces es Marcelo Suazo y te saludamos por supuesto y te damos la bienvenida. Muchas gracias. Sí, como te decía anteriormente, claro, es la primera vez que participo en estos medios de comunicación, así que no, bienvenido sea, muchas gracias por la oportunidad y eso, si puedo en este caso decir quién soy, cuál es la propuesta, para mí, bienvenido. Excelente, así te vamos a empezar a conocer entonces, Marcelo. Bueno, primero tú eres magallánico, ¿a qué te dedicas? Toda la vida magallánico, nací acá, estudié los 12 años en el Colegio Instituto Don Bosco y luego de eso estudié la carrera de Derecho, de Abogacía en la Universidad de Magallanes y desde ahí que he estado ejerciendo la profesión de manera particular. Ya llevo 3 años como abogado y en ese sentido sí, pues puedo decir que soy magallánico de tomo y lomo. Nacido, criado y malcriado, sí, como se dice. Eso último es lo fundamental, malcriado acá. Oye, Marcelo, y bueno, en tu vida, bueno, tú dices que primera vez que digamos en el tema político te ves en una instancia de elección, ¿cierto?, donde la gente emite su voto, ¿cierto?, y uno se expone de alguna manera, ¿cierto? Pero, no sé, en la etapa estudiantil, a lo mejor en el colegio o bien en la universidad, ¿participaste en las organizaciones de estudiantes o de otro tipo en esa etapa? Sí, o sea, a ver, nunca fui como la cara visible de los políticos, o sea, salvo en una ocasión en la cual participé como vicepresidente de la carrera de Derecho, pero más que eso, no. Siempre me ha gustado la política en el sentido de participar, de conversar, de escuchar, porque al final de cuentas la política no se acaba exclusivamente de la candidatura, de las elecciones propiamente tal, sino que para mí, creencia es un hacer constante. Estar conversando y demás. Así es, de pronto se confunde el tema político con política partidista. Sí. Y en definitiva tiene que ver con nuestro día a día. Todo el día hacemos política en nuestro quehacer, entonces está presente de todas maneras. Sí. Y en ese sentido, bueno, tú dices que si bien es cierto, asumiste alguna vez una dirigencia, pero siempre participando en las instancias digamos, de organización. Sí. Y eso indudablemente también te da una perspectiva, ¿cierto?, de lo importante que es comprometerse con los cambios positivos, no solo para uno, sino que para el resto, para la comunidad. Sí, o sea, en realidad eso fue lo que me motivó, porque, a ver, yo siempre fui crítico de la política actual y siempre pensante de la política, o sea, y en ese sentido, cuando uno analiza, lo trata de analizar en todos los aspectos políticos, tanto izquierda, derecha, centro, y cuáles son las teorías que fundan cada movimiento político, por así decirlo. Entonces, claro, pero me quedaba en eso, me quedaba en el hecho de que uno analiza, de repente critica en Facebook, ahora con las redes sociales que te dan ese espacio, pero yo decía, bueno, ¿y qué más? Pues, si al final de cuentas esto hay que materializarlo, hay que ser de repente algo pragmático. Y en ese sentido yo dije, bueno, a ver, después del 18 de octubre del año pasado, antepasado, a todos nos pasa, sí. Lo hemos conversado un montón de veces, parece que el año pasado no hubiera existido. El año pasado uno habla del año pasado, pero pensando en el 2019. Sí, exactamente. Yo el año pasado fue casi total en casa, no se vivió casi ninguna experiencia. Pero claro, entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en ese sentido, bueno, me faltó explicar que yo soy adherente de Fuerza Común, que es un partido que no se alcanzó a constituir, pero ¿ya? Que la idea era que se generara. Y ese partido se unió al Partido Convergencia Social y en ese sentido nos dieron un cupo para poder participar y también en este caso hacer propender nuestras ideas, ¿sí? Expresar nuestras ideas y en ese sentido, claro, esa era la forma en la cual yo consideré que podía participar. Y bueno, y dentro de eso
también es manifestar un poco la forma en la cual uno ha vivido nomás. Pues uno, siempre le digo a todos, yo soy hijo de funcionarios públicos normales. Claro. Soy estudiante de la educación subvencionada municipal y soy estudiante de las universidades públicas, y me he atendido en salud primarias. Entonces he vivido todo lo público y en ese sentido uno dice, pucha, pero es que las cosas de repente no funcionan todo lo que uno quisiera que funcionaran, y en ese sentido, ¿cómo lo haces? Bueno, estando adentro y tratando de reformarlo, de establecer normativas que sean mejores para todos, conversando con todo el mundo, y en ese sentido, porque uno lo ve, se ha sentido afectado en ese sentido y trata de mejorarlo, que sea aportando un granito de arena, la cosa poca que uno puede hacer, pero esa es la idea en realidad. Es súper importante lo que tú señalas en cuanto a que de pronto tendemos las personas a mirar siempre desde fuera, a criticar desde afuera, a decir lo malo que está, o en fin, ¿cierto? Pero cuesta dar ese otro paso, ¿cierto? Que tiene que ver con la acción. Y más aún, dar ese paso con la acción, pero además hacerse responsable de alguna manera y tomar compromisos. Y de eso significa, en definitiva, bueno, la mayoría de las personas que se presentan a las candidaturas diversas, porque bueno, también puede haber otros que tengan otros intereses, pero fundamentalmente cuando son cargos como la de la concejalía, por ejemplo, que donde no es que digamos la persona se vaya a ir a ganar la vida con ese trabajo, sí, ¿cierto? Que se vaya a hacer rico con aquello, y por lo tanto digamos, ahí hay dos pasos dados de parte tuya en términos de, primero, ponerte a la acción, y segundo, postular a una representación, ¿cierto? Que eso es un compromiso que tiene importancia en definitiva, porque también tiene que ver con lo que tú eventualmente, si la gente te elige, podrías hacer en ese espacio. Sí, no, evidentemente, si al final lo que uno propone, en realidad lo que propone es conversar con todas las bases sociales, o sea, por suerte gracias a la profesión de repente te permite escuchar a varios espectros de personas, entonces de repente uno ve a ver cómo puede mejorar en cierta medida desde los funcionarios y desde los que usamos el servicio de salud, la salud primaria, como entre los que usamos también la educación municipal y los que trabajan haciendo funcionar la educación municipal, tratar de aportar su grano de arena. Y eso en realidad, o sea, no es tampoco una ambición política propiamente tal, de ego, sino que en realidad, como digo, es aportar desde lo más básico, desde lo más humilde, si se puede utilizar el término, y desde una realidad que uno de repente la única forma de cambiarla es, como dices tú, siendo pragmático. Ahora, sabido es, digamos, que los municipios en general y algunos en particular, ¿cierto?, se ven envueltos en diferentes situaciones que de pronto pudieran, digamos, traspasar la línea de la legalidad. Tú eres abogado, y en ese sentido también los concejales tienen un rol fiscalizador. Uno de los roles que cumplen y de los más importantes tiene que ver con la fiscalización. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada desde lo que hoy día ocurre en el municipio de Punta Arenas en relación a esto en específico que estamos conversando? Mira, yo en ese sentido, bueno, como buen abogado uno trata de hacer siempre la tarea, entonces estás viendo cuáles son las funciones propiamente tal, y claro, como tú dices, sí, una de las fundamentales es la fiscalización, y en ese sentido, claro, o sea, dentro de las propuestas que uno, valga la redundancia, propone es precisamente la fiscalización constante y también transparente, o sea, que no solo se haga a través de lo que uno como concejal, sino que también las mismas bases que puedan señalar y decir, ¿sabes qué? Mira, yo necesito que se fiscalice esto, ir a conversar y decir, ¿sabes qué? Precisamente esto es lo que hay que, ya sea denunciar, fiscalizar o hacer las respectivas consultas correspondientes, porque al final de cuentas eso, o sea, ¿qué busco yo? Que de repente pasaba que uno veía el municipio tan lejano, tan arriba, uno decía, pero bueno, ¿y en qué momento se acerca como a la ciudadanía? Y cuando uno trata de buscarlo, de repente hay tanta burocracia que uno dice, escucha, ¿cómo logro obtener algún resultado? Y en ese sentido yo creo que es fundamental en ese aspecto de cosas la transparencia, la democratización, la digitalización, encuentro yo también que es fundamental. O sea, no podemos quedarnos con una forma de funcionar desde el siglo XX, siglo XIX, documentos y demás, sabiendo de que ya todo está digitalizado. O sea, en ese sentido creo que igual sirve como transparencia, como demás formas de poder, en este caso, acercar el municipio a la ciudadanía.
pasa que de repente uno, como dentro de la profesión igual uno habla, trata de hacer algunos trámites y siempre hay una burocracia tan potente que de repente te imposibilita realizar las gestiones de la mejor forma posible. Y si eso le pasa a uno como profesional, no me imagino lo que le puede llegar a pasar a una persona común y corriente, o sea, no común y corriente, sino que no tiene la profesión, la técnica que uno tiene como para poder tener claridad sobre dónde alegar, qué solicitar. Y eso yo creo que es fundamental para cualquier municipio, o sea, modernizarse para el siglo XXI, que al final de cuentas es fundamental. Creo que es como una de las cosas que uno podría aportar en este caso. Ahora, en términos de cómo ha funcionado el municipio en el último periodo en relación a cómo trabaja con la gente y la hace parte de las decisiones y de cómo se conduce en definitiva la comuna, ¿cuál es tu mirada? Mi mirada es que ha estado lejana, o sea que uno no la siente que estuviera ahí con los vecinos propiamente tal, y cuando se solicitan de repente hacer ciertas información, se solicita de repente incluso hacer ciertas denuncias y demás, no, como que no hubiera el espacio para realizarlo. O sea, a ver, no es que quiera apropiarme de esto, pero que hace tiempo atrás fui a conversar estuve en un consejo de Arturo Díaz, quien es candidato, ¿no? Que sí, no sé si se puede decir eso ahora con el... Sí, se puede decir, los candidatos se pueden nombrar, no hay ningún problema, perfecto. El problema es llamar a votar por candidato. Ya, perfecto, que es Arturo Díaz, y estuve acompañándolo en un consejo municipal de Nave Austral, porque yo al final vivo allá, tampoco es que, por eso no es que esté vendiendo algo que no es, yo realmente vivo en Nave Austral, entonces sé las situaciones que pasan allá. La población Nave Austral, y una de las cosas que decían los vecinos era que hicieron un parque bien bonito, o sea, bien grande, con harto espacio, pero que estaba deteriorado, o sea, que duró 3 meses y estaba deteriorado completo. Y los vecinos hacían denuncias, querían conversar y al final sentían que era oído sordo. En ese sentido tú decís, bueno, pero ¿y qué pasa si al final de cuentas el municipio es que supuestamente tiene que tener con el acceso más directo, en este caso a los vecinos de las comunas? Entonces son esas pequeñas cosas que uno como que va diciendo, bueno, ¿dónde está la cercanía con la municipalidad? ¿Dónde está como ese sentido común con la municipalidad? Ayer me pasó que también tuve que ir a hacer el trámite por ejemplo, del permiso de circulación. Yo lo hice atrasado, pero no porque haya querido hacerlo atrasado, sino que porque temas excepcionales, temas de lucas al final de cuentas, eso era y yo decía, bueno, pero a ver, con la situación en la que nos encontramos, la situación de calamidad pública que existe, decía, bueno, ¿cómo no se pudo invertir mejor para poder modernizar la página de la municipalidad y evitar que hayan aglomeraciones? Porque había un montón de aglomeraciones, incluso los días antes de poder realizar las gestiones y después los días posteriores. Yo decía, pero ¿cómo no se puede haber invertido un poco en ese sentido para poder digitalizar y evitar esa aglomeración y que vayan los excepcionales? Yo tuve que ir porque tenía que cambiar el nombre, era un auto usado, entonces tenía que cambiar y por eso tenía que ir, no estaba actualizada la página. Entonces yo decía, bueno, eso se podría mejorar y en efecto mejorar la vida de los vecinos, evitándolo a exponerse a un riesgo que es evidente y que está haciendo estragos en la ciudadanía. O sea, antes de ayer fallecieron 218 personas a nivel nacional. Es un tema que nadie como que dice, oye, pero no importa, pero un tema que es relevante, pues. Sí, de pronto el tema de los números pareciera que se transforma en eso, en números, y cuando estamos hablando de números estamos hablando de personas, de sus familias, de sus entornos, de su comunidad, de la vida. Entonces es serio. Y esos aspectos como el que tú mencionas que pudieran parecer muy pequeños tal vez, ¿cierto? Que son de pronto no significa una tremenda movilización de recursos para poder solucionarlas. Efectivamente se esperaría, digamos, que se fuera un poco más ágil y pro en esos aspectos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces esas son como esas cositas que uno de repente dice, bueno, y ahí ¿quién fiscaliza? ¿Quién no sé, a ver, cómo uno puede en este caso acercar esas propuestas al final al municipio y decir, a ver, ya solucionémoslo así, porque al final de cuentas uno sabe que como concejal no puede establecer como grandes proyectos ni nada, siempre con la aprobación en este caso del alcalde. Pero evidentemente que pueden ser escuchados, o sea, puede tener al final de cuentas una voz, una población periférica, un sector periférico y una realidad social distinta. Marcelo, ¿cuáles son tus principales, no aspiraciones, sino que tus principales metas en la eventualidad que llegaras al Consejo respecto de los aportes que pudieras hacer allí?
Una de las cosas que me encantaría, por ejemplo, es que existan plebiscitos municipales. Entonces, hay dentro de la normativa, que es un tema bien extraño que uno diga plebiscitos municipales, pero por ejemplo, dentro de las normativas de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el plan comunal puede plebiscitarse, inversiones particulares pueden plebiscitarse. Y eso genera en este caso participación con los ciudadanos. Si a ti te preguntan qué es lo que tú quieres hacer con tu comunidad, bueno, incluso tú también la cuidas tu comunidad porque tú eres partícipe de esa comunidad, pero yo, desde que tengo la edad de votar, yo tengo 30, mañana cumplo 30 años, desde los 18 que estoy votando y nunca he participado en alguna especie de plebiscito comunal. Sé que tiene que tener una carga económica relevante y demás, pero bueno, igual sería de repente interesante poder darle legitimidad en este caso a los municipios para en efecto poder sentirse uno partícipe y a través de que todos los vecinos puedan participar, y eso existe acá en la normativa municipal. Hay forma, de pronto incluso hasta en forma digital pudiera ser, como en algún momento, no sé, Transporte hizo el tema de ponerle el nombre a los buses que se estaban licitando, por ejemplo. Claro. Sí, hay que buscarle, digamos. Cosas así son interesantes. Sobre todo me gustaría también mejorar, me gustaría, yo no sé mejorar, pero en realidad aportar para que se mejore, por ejemplo, la salud primaria. Me encantaría eso, porque yo, de repente tú vas y te puedes demorar 3-4 horas en que te atiendan. Una vez me pasó hace tiempo atrás que pedí una hora al dentista y resulta que me dieron una hora un año después. Al final tenéis que hacerlo de forma particular porque la salud no funciona. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se puede digitalizar esa situación como para que uno pueda apurar en ese sentido las horas que se atienden, o incluso la reserva de horas para que en este caso tú no tengas que, por ejemplo, no sé, lo digo como ejemplo, entre paréntesis, una vez fui a pedir una hora, tenías que ir a pedirla a las 7 de la mañana. Claro. Y en ese sentido, y un abuelito, ¿cómo lo hace eso? A las 7 de la mañana de repente va y no le queda horas. Entonces pero ¿y dónde está la empatía con el adulto mayor en ese sentido? Que son los que más utilizan en cierta medida la respectiva salud primaria. Entonces son pequeñas cosas que uno puede, a través de la digitalización, bueno, pues se puede ayudar en ese sentido para que uno pueda, en este caso, facilitar la vida de los vecinos y facilitarnos a nosotros en general. Es increíble porque a pesar de la situación que hoy tenemos, al menos en Magallanes y en Punta Arenas específicamente, es un montón lo que se ha avanzado. Si uno piensa, no sé, en 10 años atrás, el hecho de que de pronto te llamen por teléfono para cambiar la hora, cosas que antes no ocurrían. O sea, si se suspendía la hora, tú lo sabías cuando llegabas a la cita. Claro. Ahora por lo menos ocurre aquello, al menos por lo menos sí, la experiencia que tengo yo en el Damianovis, sí, ¿ya? Y creo que ocurre en otros. Pero así todo, digamos, y que yo creo que no es culpa, digamos, de los funcionarios, sino que tiene que ver con la precariedad, digamos, del sistema, que en definitiva impide que se puedan agilizar estos procesos. Claro, porque al final de cuentas no hay acusación con los funcionarios que tratan de hacer funcionar un bote que en realidad por todos lados le dan, po. Desde Claro. las políticas, de las macropolíticas, tratan de destruir la salud pública. Entonces, en ese sentido, y claro, no, para nada es culparlos a ellos, pero sí es aportarles, ayudarlos, escuchar a ellos, también decir, a ver cómo podemos hacer mejor esta función pública, y también a los que somos usuarios de esa función pública, decir, ¿sabes qué? Mira, esto creo que podría funcionar. Son como esas pequeñas cosas que de repente uno dice, bueno, pueden ser mínimas, pero al final de cuentas Van haciendo la diferencia. van haciendo la diferencia, van haciendo a un municipio más comprometido, y que al final, y que ayude en este caso a quienes tienen un uso directo del municipio. Uh-huh. Eso es como lo que uno en realidad trata de hacer. Y no, por supuesto, evidentemente, dentro de las funciones propiamente tal, claro, es fiscalizar firmemente las actuaciones de la alcaldía. Y en ese sentido, lo bueno, quizás de repente el aporte de ser abogado te permite como establecer ciertos regímenes, ciertos marcos regulatorios, los cuales uno puede actuar y sobre todo tener claridad del presupuesto del erario municipal, que ese al final de cuentas con eso depende todos los demás planes, pues. Y eso yo creo que hay que hacerle un análisis importante y también una transparencia importante para que nosotros, los vecinos, los ciudadanos de Punta Arenas, los contribuyentes también de Punta Arenas, porque aportamos también, ya sea desde lo más básico, permiso de circulación, y con otras cosas más, podamos tener conocimiento en qué se gasta cada peso municipal. Exactamente. Y Marcelo, ¿cuál es tu opinión respecto de la desmunicipalización que ha tenido por estos días también movilizados a los profesores y a los trabajadores de la educación en general? Voy a ser bien honesto en ese sentido. Yo no he profundizado sobre ese tema.
y quizás ha sido de responsabilidad mía o no interiorizarme a fondo, porque creo que es un tema bien interesante. Pero sí, lo que, por ejemplo, si yo estuviera en una posición así de autoridad, claro, o sea, lo que primero tendría que hacer era conversar con quienes les toca directamente, o sea, con los funcionarios municipales o con los profesores, a fin de cuentas, y tener como claridad de cuál es la propuesta que ellos hacen, y cuál es la propuesta que hace la alcaldía, y qué propuesta también hace el Ministerio de Educación, porque al final son entes tripartitos que tratan de hacer funcionar. Y creo que también en ese sentido es fundamental también escuchar a los apoderados, o sea, a los padres que utilizan el sistema, claro, el sistema para decir qué consideran o cómo creen ellos que en este caso pueda ser mejor para darle al final de cuentas educación, que ese es el foco importante. Cómo darle mejor educación a los estudiantes, exactamente. Claro. Pero no, o sea, en ese sentido voy a ser bien honesto, no quiero opinar diciendo cualquier cosa que al final de cuentas afecte de repente a intereses. En ese sentido tengo que ser bien responsable, porque no es un tema que yo haya como profundizado, incluso ni jurídicamente bien, para poder tener como claridad. Ahora bien, sabido es que también las funciones que cumple el municipio son sumamente amplias, ¿cierto? Pero una de las que debiera tener como esta cercanía de la que hablábamos hace un momento tiene que ver con el desarrollo comunitario. Y todo lo que ocurre y se desprende, digamos, de esta unidad municipal, que tiene una serie de departamentos que justamente apuntan a esta materia. En el último tiempo han programas que tienen que ver con el apoyo psicosocial, por ejemplo, han ido desapareciendo del municipio, y se ha profundizado como en la ayuda como directa, lo que normalmente se llama como el asistencialismo, ¿no? Por una parte, y por otra respecto de la llegada a la comunidad en virtud de temas como de seguridad, pero a partir del control. ¿Cómo tú lees esa apuesta que en definitiva ha hecho esta administración del municipio? El asistencialismo es, bueno, en tanto en cuanto sea durante un periodo determinado. No creo que sea como no debe ser una política constante. Igual tienes que darle la autonomía suficiente a los vecinos como para poder solucionar también sus problemas de la mejor forma posible, dentro de las situaciones que yo desee. Pero claro, o sea, los programas, en ese sentido, lo que yo considero que los programas deben ir siempre encaminados a las necesidades, evidentemente, de los vecinos, pero también para eso se necesita igual tener como claridad de qué es lo que desean al final de cuentas los vecinos, pues, porque tú no puedes ir a ponerte a un lugar y decir, sabes qué, mira, yo propongo esto y esto, y resulta que al final de cuentas no se ajusta a la realidad o a la necesidad de los vecinos. Entonces, por eso es que a mí me gustaría, por ejemplo, que el plan comunal, por ejemplo, pueda ser plebiscitado, para tener como claridad de qué es lo que se desea al final de cuentas. Y evidentemente, y un Pladeco participativo, pues en definitiva hoy día se dice que está siendo participativo, pero en definitiva son algunos actores los que están efectivamente influyendo ahí. Claro, y qué organización civil, y ese es el tema que al final de cuentas uno dice, bueno, ¿y quiénes están participando de esta situación? ¿Dónde está la transparencia al final de cuentas de ese tipo de organizaciones? Perdón, no de organizaciones, sino de las ayudas municipales al final de cuentas, o de las políticas municipales. ¿Dónde está el plan como para poder tenerlo como claridad los vecinos y al final de cuentas en una transparencia total como para poder saber a dónde vamos a apuntar de acá a los próximos 4 años? Marcelo, te cuento que se nos acabó el tiempo. No te puedo. Sí, viste que era muy una conversación muy... la idea es que la gente pueda conocerte, así que bueno, gracias. Te despido, te agradezco tu visita, espero que haya sido una buena experiencia, y un primer paso para las próximas, así que estés muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Sí. Y nos vamos a la pausa de esta hora de la tarde, ya volvemos con más Vox Populi 2021.